Muy buenas noches, amigos de Somos Chivas, la verdad oficial. Pues estamos aquí listos para platicar los acontecimientos que ocurrieron el día de ayer con esta goleada, nueva goleada de parte de las Huilas al rebaño sagrado. La verdad es que pues son emociones encontradas con las cuales creo que muchos de nosotros, los 40 millones de Chivas hermanos, pudimos nuevamente sentir a partir de esta derrota. Una derrota que pues, obviamente obliga al análisis, a la reflexión prácticamente inmediata. Ahorita estamos transmitiendo a casi 24 horas de lo acontecido. Y antes de iniciar con la temática, les pedimos de favor que si fueran tan gentiles, pues le den like inmediatamente en el caso de YouTube, si están por ahí, a YouTube, ahí a la transmisión de YouTube, denle like por favor al video. Suscríbanse al canal quienes no lo han hecho y compártanos en sus redes sociales. A ver, cuando nosotros decidimos hacer este en vivo, la idea es compartirles un punto de vista de aficionados, pero diferente a lo que hemos encontrado en las redes sociales desde el día de ayer. Desde pues, aquellos que son anti-Chivas y hasta los que se suponen que son chivermanos, chivas hermanas, que tienen la posibilidad de comunicarse a través de un micrófono, ya sea en los canales tradicionales o en las redes sociales. Me parece que hay algunos elementos que sí pueden diferenciar lo que van a encontrar ustedes aquí en este análisis, que no se aborda en otros espacios. No se aborda, puede ser por desconocimiento, no se aborda, puede ser porque en realidad lo que les interesan son los clics, son las visualizaciones para generar recursos para sus canales. No se analiza porque lo que se trata es de subirse a un pensamiento, a una corriente en donde va desde apapachar, aplaudir y esperar que el dios Chicharito nos resuelva la vida del plantel, o hasta quienes piensan que después de 2 derrotas por 3-0, uno con Cruz Azul y ahora con el América, Fernando Gago se debe de ir. Entonces, polarizada la discusión, pero me parece que el punto medular de lo que no se habla es lo que vamos a platicar aquí y que tiene que ver precisamente con un análisis mucho más profundo respecto a lo que es el plantel de Chivas y lo que han sido los entrenadores recientes del rebaño, incluyendo obviamente el caso de Gago. Entonces, desde esa perspectiva, lo que vamos a estar platicando con ustedes tendrá precisamente esta revisión. Las y los invitamos a que quienes gusten participar, pues inmediatamente lo hagan. Hemos dicho en este canal que nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros ofrecemos una información que seguramente algunas personas no estarán de acuerdo, se vale, lo podemos debatir, lo podemos discutir, pero siempre en el marco del respeto a las opiniones. Entonces, sí quiero primero señalar que el día de ayer se habló más de la derrota de Chivas que del triunfo del América, y eso pues obviamente es el indicativo del valor comercial de una marca como la del Guadalajara. Si ustedes revisan todos los canales, insisto, canales tradicionales o de redes sociales, todos estuvieron hablando de la goleada por parte del América a las Chivas. Pocos se dedicaron al análisis profundo del buen desempeño del América. Siempre empezaron por el equipo de Chivas, la goleada, y algunos pues, espacios pequeños respecto al buen funcionamiento del equipo del América. Empiezo ya el análisis para que pues vayamos ahí poco a poco teniendo esta comunicación. El pasado día lunes comentamos que era importantísimo como aficionados y que la propia directiva de Chivas, que seguramente así lo deben de haber tenido ya en el radar, era importantísimo separar los clásicos que tenían que ver con la Conca Champions y el clásico de la Liga, que no mezcláramos los resultados, que los resultados de la Conca Champions no necesariamente tienen que vincularse a los resultados de la Liga MX, porque son dos objetivos diferentes y que dentro de la planeación de cualquier equipo, los objetivos cuando se plantean se pone jerárquicamente
cuáles son los más relevantes y cuáles son los menos relevantes. Yo creo que para Chivas, muchos podrán decir que debieron de haber sido objetivos al parejo, pero sin embargo, por la condición de llegar un técnico nuevo, que no era lo mismo con Paunovic, que ya tenía aquí pues un año, 2 torneos, a que Fernando Gago, cuando toma al equipo, pues le tienes que dar un poco de tiempo pues, para que conozca el plantel y para que haga precisamente la planeación correcta. Yo no creo que en el trato que tuvo Fernando Hierro con Gago haya quedado de que necesariamente los 2 torneos tenían el mismo valor y el valor pues obviamente es campeonar. Dudo mucho que eso haya sido y por lo tanto lo más importante para Chivas no es tanto, valga la redundancia, no es la visualización de la marca a nivel internacional con este Mundial de Clubes, que sí es importante en el sentido de que pues, es el primero que se va a jugar bajo un formato diferente, pero que en realidad para Chivas, para sus objetivos específicos, comerciales y deportivos, no significa en absolutamente nada esa participación en comparación con el valor que la afición y el propio club debe de tener en la búsqueda de alcanzar a las Huilas en el número de campeonatos obtenidos. Durante más de medio siglo, Chivas estuvo por encima de las Huilas con el número de campeonatos obtenidos. Por lo tanto, el primer objetivo debe ser ganar los campeonatos de liga. Bueno, es importante partir de ahí, porque entonces lo que tienes que tener claro es esa desvinculación de los resultados de los 2 clásicos de la Conca Champions y el resultado o los resultados del torneo de liga que se vienen obteniendo. Dicho lo cual, eso no quiere decir que el dolor, que la frustración, que el encabronamiento de lo que sucedió ayer no lo sintamos. Y no quiero con ello justificar que se haya perdido, no. Lo que digo es que para la toma de decisión, que al ratito vamos a platicar de ello respecto a Gago, se tiene que, desde el inicio, tener muy claro la separación. Punto número 1. Punto número 2. En este mismo canal les dijimos, una de las cosas muy importantes que hay que ver, cómo es que visualiza Fernando Gago el fútbol, es su filosofía de juego, que al igual de la de Paunovic, hay entrenadores que son los que visualizan el rendimiento de su equipo en función de los adversarios con los que se van enfrentando y ajustan su planteamiento, su sistema de juego para que sean mucho más eficaces y efectivos a la hora de enfrentar al adversario. Esa es una forma de ver el fútbol, hay muchas, les pongo las 2 que son completamente opuestas, esa es una, y la otra es, mi filosofía de juego es, no importa lo que haga el adversario, me preocupo porque mi sistema, mi visión de juego, mi filosofía esté plasmada en la cancha y me muero con esa. Y así, pues obviamente, el entrenador define la toma de decisión. Ahora, los equipos tienen un pool de analistas que permiten precisamente el revisar al adversario, cómo juega, cómo se para, y se supone que se plantea y se planea el juego que el equipo, en este caso Chivas, va a hacer frente al América, fundamentado en todos esos datos. Previo al clásico, hubo 2 posiciones en todos los medios de comunicación. 1, Chivas debe de jugarle de tú a tú al América porque las marcas importantes, las marcas interesantes, las marcas que son en este caso de los equipos grandes, nunca deben de permitir que el adversario, el acérrimo rival, pues note debilidad, ¿no? Ese es un planteamiento que muchos medios de comunicación lo plantean. Y otro que dijeron, entendiendo que la América está en el mejor momento, porque el mejor momento de América tiene que ver con muchos factores, uno de ellos, desde luego, es la dirección técnica, pero el otro, que es el más importante, es la acumulación, la conjunción de todos los jugadores que hasta el momento tiene el América y que han sido o han formado parte de ya 5 o 6 torneos en donde
en este caso, la presidencia del club y el director deportivo se han ocupado y preocupado de acumular un recurso humano importante para que el director técnico, quien fuese, pudiera tener las herramientas para plantear un sistema de juego que hiciera victorioso al equipo del América por varias temporadas. Desde ahí, entonces, hubo muchos analistas que decían hay que respetar al América y lo que más conviene a Chivas en un juego de 180 minutos es que no te anoten gol en el primer juego para que posibilites que tú anotando un gol en el segundo partido obligues al América a cuando menos anotarte 2 goles. Planteamientos así. Ahora, en cuanto al sistema de juego, también se debatió. En este caso, Gago viene jugando un 4-3-3. Puede haber diferentes visiones o variantes de la manera como de repente los jugadores en la propia dinámica del juego, pues se puede modificar esa alineación inicial o ese sistema inicial. O la otra posibilidad era decir que se jugara con una línea de 5 y que, bueno, con esta línea de 5 tratar de copar mucho mejor la parte defensiva de Chivas. Los dos sistemas de juego, con Gago se ha jugado, los dos, y con los dos, un solo partido, con los dos sistemas, un solo juego, nos hemos ido en 0. En todos los juegos nos han anotado cuando menos un gol, ganando, empatando o perdiendo Chivas. Esa es una realidad y aquí en este canal lo dijimos una y mil veces. Lo más preocupante que debe de tener Gago es que en todos los partidos, cuando menos, nos anotan un gol. Y eso ya de saque te pone en una condición que para ganar juegos necesitas anotar 2. Entonces te vuelves muy vulnerable. Y desde luego que los teóricos, los directores técnicos muy competentes siempre han dicho que los equipos ganadores se arman de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante significaba tener un portero confiable, que nunca invertimos en un portero sumamente confiable, que con el Guacho muchos de nosotros pensamos que ya no debería ser de titular, y que la directiva, como respuesta a esa petición, pero además a esta situación que obviamente era visible para todos, optaron por darle la oportunidad al tal Rangel, a pesar de haber traído a Oscar Wally. Entonces, de entrada, de atrás hacia adelante, tenemos un portero que cuando mucho en primera división lleva 11, 12 juegos, cuando mucho, considerando incluso algunos juegos de práctica que se han tenido y que ha jugado el tal Rangel. Punto número 1. Punto número 2, en la parte defensiva siempre hemos tenido desde otros entrenadores hasta la fecha un problema por el lateral izquierdo, en donde no pudimos suplir al Pocho Ponce, que tampoco era la super garantía, pero que bueno, cuando menos participó en el campeonato más reciente del 2017 el Pocho Ponce, y luego ni Mayorga, ni Calderón, el Chicote, ni otros que han pasado por ahí habían funcionado de manera correcta. Recordemos que el Chiquete empieza jugando como lateral izquierdo, pero posteriormente se incorporó a la parte de la defensa central, y lo que se opta esta temporada es darle la oportunidad al Tironcito, con lo cual yo estoy de acuerdo, y que desde ahí, pues obviamente tenemos a un jovencito, no mayor, de 20 años, pero además con escasos 7, 8 juegos en primera división y con altas responsabilidades. Y desde luego que tenemos a un Chiquete que no ha llegado ni siquiera a sus primeros 100 partidos y que se podría considerar todavía un joven inexperto, con muy buenas cualidades, pero que todavía no ha dado de pecho. Tienes un central como Briseño, que habla más de lo que hace, aunque tiene galardones y aunque tiene presencia a nivel internacional, esa es la realidad. Y por el lado derecho, bueno, pues tenemos a Alan Mozo, que desde mi perspectiva es un jugador que en materia psicológica, de lo que vamos a hablar al ratito, está bastante bien formado en ese sentido, él como persona, y que eso lo transmite en el terreno de juego, y que además en la parte ofensiva trata de aportar lo suyo, pero que, como todos hemos sabido,
tiene problemas en la parte defensiva. Esa es una realidad. Entonces, eso, el aparato defensivo, con lo que les estoy comentando, es vulnerable per se. No importa qué entrenador esté, esa es la materia prima con la que tenemos que trabajar y la que no se ha podido moldear para que las cosas funcionen de manera diferente. El Pollo Briseño, con los últimos 5 entrenadores, no ha podido afianzarse en la posición para ser el líder que no cometa un solo error o que cometa un error por temporada, ¿no? Sino que de manera recurrente pasan ese tipo de situaciones con él. Y todos los demás, pues ya ahorita dialogamos y ya pudimos bosquejar un poco al respecto. Entonces, no importa qué entrenador esté, estos 5 jugadores es la materia prima que tiene Chivas y desde ahí la vulnerabilidad es evidente y obviamente que no importa con quién juegues, hablo no de los jugadores, sino con qué adversario te enfrentes, lo que se ha demostrado es que cuando menos nos anotan un gol, punto. Luego, media de contención. En la media de contención hemos decidido, en este caso el club, bueno, Fernando Gago, de tener un contención que de acuerdo a lo que Fernando Gago jugó, pues él cree que Guti Gutiérrez podría jugar mucho mejor de las opciones que tenemos, que es el Oso, o que incluso en el caso de Lalo Torres. La evidencia es que lo ha dicho el propio Guti, que Fernando Gago habló con él y pues desde luego que lo convenció que esa es una posición que él podría desempeñar de mejor manera y él accedió a esa petición de Gago y Gago se ha casado con la idea de que el Guti sea nuestra contención simple y sencillamente titular. Situación que obviamente cuando vemos el desempeño de el Oso González en torneos anteriores, quizás metía más la pierna, recuperaba más balones, pero a la hora de la salida, obviamente no teníamos esta posibilidad. Y se supone que con el Guti, y sí lo hemos visto, los trazos largos con su pierna izquierda educada, ha permitido poner en condición al equipo en la zona ofensiva con un solo golpe en esta posibilidad de ofender al adversario. Desde luego que habemos quienes pensamos que para defender mejor en lo que tú vas construyendo el equipo, deberías de utilizar 2 contenciones para que primero garantices que en varios juegos no te anoten gol, pero también se entiende la filosofía de Gago que le gusta tener lo que él le llama autoridad, y ahorita vamos a hablar de lo que dijo ayer, y que eso se manifiesta en cada partido, y que va asociado a la parte psicológica del jugador, que debería de asumir ese compromiso cuando tú intentas ser campeón. Pero regrésate tantito, productor, todavía no voy a hablar de la psicología del jugador de Chivas. Entonces, la situación es que tu contención y tu aparato defensivo, que son tus 4 jugadores que más o menos de manera permanente están jugando, y tu portero, estás hablando ya ahí de 6 jugadores que tienen deficiencias, y esas deficiencias no se han corregido con ninguno de los entrenadores que hemos tenido, y ahora con el caso de Gago estamos viendo que pues todavía no se puede llegar a esta parte de excelsitud que se requiere para ello. ¿Solamente son los que tienen que defender? No. Y paso dentro del cuadro titular a un jugador como el Pocho Guzmán, que el Pocho Guzmán, que si no juega por el lado donde debería de jugar, que debería ser por el lado derecho, que si juega por el lado izquierdo, que él está más acostumbrado a llegar al área y que debería jugar atrás del 9. Bueno, todas esas discusiones no ha sido con Gago, ha sido con el resto, bueno, en este caso con Paunovic, que es quien más lo tuvo, y un torneo jugó muy bien el Pocho, pero en partidos no trascendentales, porque en los partidos trascendentales el Pocho nunca ha podido tomar la batuta del equipo y como capitán agarrar y decir, aquí estoy, ¿no? Y vamos para adelante. Eso no ha sucedido con el Pocho, ni con Paunovic, ni ahora con Gago. Esa es una realidad. Con Paunovic, recordemos que dejó de jugar prácticamente todo un torneo. Y a pesar de que ahorita lleva 6 goles, que algunos han sido de penal, y eso no lo descalifico, simplemente señalo, creo que en el caso ahorita del Pocho, no está funcionando lo suficiente como en los otros torneos para ser ese jugador que lo lleve incluso
a la selección nacional como un inamovible, como si ya le pasó a Eric Gutiérrez, que pese a lo que quisiéramos o no, se presentó ya en el Campeonato Mundial anterior. Entonces, es importante señalarlo porque estos dos jugadores que venían jugando juntos en Pachuca no han podido encontrarse en Chivas con esa productividad y con esa forma de juego que tenían allá. Y la discusión es, ¿por qué los ponen a jugar en posiciones que no son? Bueno, insisto, el gusto de los entrenadores ahí está y Gago ha decidido jugar así. Y luego, el otro mediocampista, que es Fernando Beltrán, particularmente a mí me gusta, siempre lo he defendido, pero también dentro de esa defensa hay que analizar la realidad. Fer ha llegado, parece ser, a su tope y por algún motivo no tiene, lo que al ratito vamos a platicar, esta psicología necesaria en jugadores de Chivas para poder dar el salto para ser competitivos contra cualquier equipo con el que juguemos. Eso es importante señalarlo y eso es algo vital que se tiene que dejar claro para que Fernando también entienda que ya no es un novato, que tiene más de 100 partidos ya jugados en primera división y que en breve tendrá que dar lo suficiente para Chivas o simple y sencillamente tendrá que salir del club porque no es un jugador que se requiera para poder potenciar al equipo y por lo tanto no aportaría más allá. Luego, en la parte ofensiva, pues desde luego que el jugador más regular de los últimos torneos es el Piojo Alvarado, no hay mucho que discutir de él, es un jugador que nos da lo que nos puede dar en función de su calidad y pues se ha cansado de poner pases, pero la realidad es que muy limitados. Luego, en el caso de los centros delanteros, bueno, pues ya sabemos que en este caso nuestro centro delantero que ha venido más o menos funcionando, que ahorita pudiéramos pensar que no ha funcionado con base en goles, pero que en realidad, y ahorita me va a apoyar el productor, se me fue ahorita el nombre, en realidad lo que sí ha podido hacer es todos estos movimientos, Ricardo Marín, todos estos movimientos los ha podido hacer lo suficientemente bien para que se gane la titularidad, porque no solamente es lo que aporta en la ofensiva, sino que además tiene un gran sacrificio y regularmente trata, cuando se hace el apriete ahí arriba, de hacer esto de manera eficiente. Y por el lado izquierdo, pues hemos tenido a dos jugadores, o a Pavel Pérez o a Caldwell. Yo he defendido a Pavel Pérez, me parece que tiene mucho mejores condiciones que Caldwell. Caldwell es un velocista, es un cuate con potencia, pero que es limitado técnicamente, cuando menos es lo que yo aprecio. Y ahí me gusta más el juego asociativo que puede generarte Pavel Pérez, porque además tiene desborde, porque además tiene sacrificio y tiene esta parte que es la parte asociativa en paredes cortas. Entonces, yo me gustaría más, en este caso, Pavel Pérez. Pero aún así, con eso que tenemos, aunque hemos incrementado el número de goles ahora con Gago, pues la evidencia es que ni con Cruz Azul, ni con América, con estos equipos más sólidos, hemos podido generar incluso oportunidades de gol manifiesta. Son pocas y desaprovechadas. Entonces, dentro de todo este análisis que les acabo de hacer, es importante porque lo que vimos ayer, por ejemplo, es primer gol, es una jugada en donde lamentablemente pues queda exhibido, en este caso Lalo Torres, porque pues al momento de que él voltea, pues sencillamente tropieza, en este caso al jugador del América, pero tiene mucho que ver por la posición que él no está pues acostumbrado a jugar. Y ahí entramos ya en una discusión más profunda, que tiene que ver por qué lo habilitó a Gago. Yo leí por ahí en una publicación de Facebook de un portal que se llama Línea Rojiblanca, a los cuales les doy el crédito de lo que pusieron ahí, porque ellos reseñan, previo al partido, que iba a jugar Lalo Torres de central, que ellos tenían información de primera mano del club de que iba a alinear y que esto ya se venía trabajando desde hace tiempo con Lalo Torres. Parto del hecho de que el cuerpo técnico de Gago y Gago definen que juega precisamente Lalo Torres en esa posición porque no se lo sacaron de la manga, ya lo venían practicando.
cualidades de algún tipo le ven, cosa que nosotros no vemos en él. Esa es una realidad. No es lo mismo cuando tú estás en la contención, que tienes movilidad de manera diferente y que el enfrentamiento regularmente lo haces de frente tú, permanentemente, cuando ves al adversario y tú lo mides en tiempo y en espacio, y tú sabes perfectamente si tienes una buena lectura de juego, tal vez el anticipo te ayuda, o haces la cobertura de manera diferente en la contención, a jugar como un tercer central, en donde te vas a enfrentar al jugador perfilado, y cuando no estás habituado ahí, pues obviamente tienes un problema serio, porque regularmente te vuelves vulnerable, pero además, cuando te hacen a ti, en este caso, un juego a tu espalda, pues ya no hay quien te cubra, como sí sucede en la contención. Entonces, son detalles que el día de ayer, cuando vemos a Lalo Torres, la pregunta es si lo preparó lo suficientemente bien mentalmente Gago, porque el chavo desde el inicio se vio muy, muy, muy nervioso. Tan es así que regala las primeras 2 pelotas que tiene en posiciones realmente de mucho problema para la defensiva de Chivas, que por poco se convierten en gol. Entonces, el penal derivado precisamente de eso. Y luego la jugada que hace de ir con todo sobre Quiñones, pues es una jugada en donde queda prácticamente en el mano a mano, descubierto, y ya con el peso del juego, y se arriesga, y pues obviamente eso lleva a la expulsión. Entonces, la situación de análisis que he estado observando en todos los programas es: Gago tiene la culpa de lo ocurrido el día de ayer. Gago, por el planteamiento que hizo, fue temeroso. Escuché de varios. Gago inventó. Y bueno, yo no estoy defendiendo a Gago. Yo lo que digo es, el planteamiento es como si fuera un pinche entrenador novato, amateur, que no es capaz de negociar con los jugadores qué es lo que quiere que hagan, que no es capaz de comunicarles qué es lo que les está pidiendo en la cancha. Eso es algo que me parece una aberración, porque incluso en la conferencia de prensa Gago dice: iniciamos el partido muy atrás. Es decir, él está mandando el mensaje de que él no les dijo que jugaran atrás y que empezaron muy posicionados en la parte de atrás. Él lo dice desde la conferencia de prensa. Entonces, si el jugador también actúa por esta circunstancia, que también tiene que ver con cómo veo yo al adversario, y yo no soy capaz de seguir la instrucción al 100%, bueno, pues también hay un asunto en donde ya no depende de los entrenadores.